Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Capricornio. Cariño, ¿cómo estás, corazón? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Capricornio. Antes de empezar, vamos a recargarnos de buena energía. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Papá Dios y al universo. Empezamos, corazón. Muy bien. Mi querido Capricornio, hay una herida que todavía no cicatriza en tu alma, Capricornio. O hay una tristeza que tú estás arrastrando. Y más quizás por las fechas, que es 14 de febrero. Vale. Lo que yo he visto, Capricornio, he visto un ave con un pico muy grande, pero que prácticamente con ese pico que es como punta, te va perforando lo que es el cuerpo, Capricornio. Sé que es una imagen muy siniestro, pero me dan a entender, Capricornio, como que muchas personas aparentemente dicen ser tus amigos, o de repente personas dicen que están contigo en las buenas y en las malas, y luego es como que te dan la espalda, Capricornio. O de repente tú me dices, Richard, yo he apostado tanto por alguien o por ellos, y ellos simplemente pues me dan la espalda. Por eso que te digo que hay una herida aquí. Es como que tú te hubieras sentido usado, utilizado, utilizada, Capricornio. La otra imagen, mi querido Capricornio, es como si fuera una mujer delgada, pero muy grande, que prácticamente llega a las nubes, Capricornio. Y cuando uno ve al cielo, lo que ves en el cielo es como si hubieran rostros de calavera. Siento, mi querido Capricornio, que algunos de ustedes, no digo todos, algunos de ustedes llevan un resentimiento o una tristeza, y siento que eso te va consumiendo, Capricornio. Es importante volver a renacer otra vez, es importante perdonar, o es importante que tú te des una oportunidad. A lo mejor algunos de ustedes esperaban mucho de una situación. Esperabas mucho de una persona, de tu relación actual, esperabas mucho de un trabajo, esperabas mucho de una familia, pero creo como que ellos no han cumplido las expectativas o simplemente pues te han dado lo que es la espalda, mi querido Capricornio. Vamos a ver carta guía, carta de consejo. Es un mazo nuevo que me ha regalado mi maestra. Carta guía, carta de consejo, Capricornio. Carta guía, carta de consejo, Capricornio. No sé por qué me aparecen imágenes de niños. O tú quieres ser madre, padre, o tú quieres ser abuelo o abuela. Me aparecen muchas imágenes. Inclusive veo lo que es el rostro de una niña con un pequeño vestido de color rojo. Rojo. Si tú de repente quieres ser madre o padre, lo estás intentando,
la primera criatura que tú vas a tener va a ser mujercita. Mujercita va a ser. O el nieto, la nieta, ¿no? Mujercita. La carta del as de copas. Mira. Esta carta es preciosa, Capricornio. Es precioso. Porque esta carta es una señal de Dios. Es un regalo de Dios. Esta carta significa pureza. ¿Te acuerdas que te he dicho que muchos de ustedes tienen que volver a renacer? Tienes que liberarte, Capricornio, de todo aquello que te ha decepcionado, la cual de repente te pone triste. Es como que tú arrastras un dolor. Es como que tú me dices, Richard, ¿por qué me han pagado de esta manera? ¿Por qué esta persona se porta así conmigo? ¿Por qué no puedo encontrar mi paz, mi amor, mi tranquilidad? A lo mejor estás al costado de una persona que no te hace feliz. O a lo mejor, cariño, ya no estás con esa persona, pero sin embargo la historia con él o con ella te ha marcado. Tú lo único que quieres es tener otra oportunidad. Mira, si tú, mi querido Capricornio, hay algo que a lo mejor no te deja avanzar, puede ser tu conciencia, puede ser malos recuerdos, puede ser que a lo mejor me dice Richard, no creo que Dios me perdone. Esta carta es una carta de oportunidad que viene desde el cielo, Capricornio. Papá Dios te está diciendo, ahora es tu momento, tienes que ser feliz, tienes que sonreír más, tienes que vivir más, Capricornio. Eso es lo que te está diciendo con esta carta. Solteros y solteras, también representa un nuevo amor. Pero vamos acá más cartas, cariño. Vamos a ver. Mi querido Capricornio, vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del 3 de espadas. Y la carta del 4 de espadas, Capricornio. Mira, a veces te preguntas, mi querido Capricornio, si este mundo es justo. A veces te preguntas si esas personas que te han hecho daño lo van a pagar. Mira, si tú te das cuenta, Capricornio, la carta del 3 de espadas representa traiciones, representa engaños, representa también sacarse la venda de los ojos. Y aquí la carta del 4 de espadas, hay personajes que viven siempre con ese recuerdo. Siempre. Pero está al costado de la carta del as de copas. ¿Qué me dice Capricornio? Esas personas que te han hecho mucho daño, esas personas ya están pagando karma. Esas personas, cariño, ya están quemando karma. Entonces, ellos también tienen que continuar con su vida. No quiere decir que porque hacen daño, toda su vida va a ser un infierno. Es cierto que tienen que pagar, pero de acuerdo a un nivel, Capricornio. Ellos ya han pagado karma o ya están pagando karma. Y muchos de ellos, cariño, se preguntan, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué mi vida es así? ¿Por qué no puedo ser feliz? Porque están pagando karma, Capricornio. Pero también a ellos le va a llegar una oportunidad. Sé que a lo mejor de repente tú me dices, Richard, ¿pero por qué? Si soy yo la persona que ha salido afectado, si soy yo la persona que está sufriendo, ¿por qué? ¿Por qué ellos van a tener lo que es una oportunidad? Capricornio, porque Dios es justo y porque todos somos hijos de Dios. Yo te pregunto, mi querido Capricornio, ¿tú no tienes nada de qué arrepentirte? Y no es porque te esté dando la contra, solamente te pregunto esto. Seguro que en algún momento de tu vida has cometido lo que es un error, pero no por eso te tienen que sentenciar, Capricornio. ¿Qué te está diciendo esta carta, cariño? Perdonar, olvidar, empezar otra vez desde cero. Tienes que darte una oportunidad, tienes que volver a renacer, tienes que soltar todo lo malo, Capricornio. Inclusive los resentimientos. Los resentimientos. De esta manera, mi querido Capricornio, toda la suerte te va a llegar a tu vida.
Vamos a sacar más cartitas. Vamos a ver. Capricornio, Capricornio, Capricornio. La carta de la emperatriz. Muy bien. Algunos de ellos, mi querido Capricornio, inclusive le da como celos. Hay un grupo de personas que tiene celos de ustedes. Puede ser una persona que ya conoces o una persona que quizás no hay trato, pero tiene celos. Hay una persona que habla mucho de ustedes. Inclusive se reúne, mira, se reúne con su entorno, con su familia, con sus amigos y siempre está hablando de ustedes. Siempre. Y si tú me dices, Richard, pero lo que hablan es algo negativo, no. No, al contrario, es como que sacan lo mejor. Es como que tú has dejado huellas, Capricornio. Este mensaje llévalo a tu terreno, porque a lo mejor alguno de ustedes puede estar relacionado en el amor, otros en el trabajo. Si tú de repente me dices, Richard, seguro que me están criticando en el trabajo. No, hablan cosas buenas de ustedes. Has estado a la talla, has estado a la altura, Capricornio. En el amor, esta persona te recuerda ahora de una forma positiva. Esta persona se da cuenta que tú has sido lo mejor que ha podido tener en su vida, Capricornio. Mira, tenemos lo que es la carta del 4 de oros. Inclusive, mi querido Capricornio, cada vez que alguien quiere hablar mal de ustedes, ese hombre o esa mujer le pone el parche. ¿Por qué? Si tú te das cuenta, acá hay una persona bien vestido, un varón, y aquí esta mujer está agachando la cabeza. Es como que estuviera avergonzada, sea hombre o sea mujer. Entonces, esta carta me dice, muchas personas hablan de ti, hablan de cosas buenas, pero es cierto que en algún momento puede haber alguien que está intentando sacar los 5 pies del gato. Pero sin embargo, existe una persona que te defiende, Capricornio. Existe una persona que te pone en alto, Capricornio. Vamos a continuar. Vamos a ver, mi querido Capricornio. Vamos a ver. Vamos a ver. La carta del 8 de oros, cariño. Siento que esa persona que te defiende, Capricornio, quiere lo mejor para ustedes. La abundancia, la riqueza. Quiere que tú seas feliz, ya sea de repente lo que es en una nueva relación, una nueva historia, pero quiere que tú seas feliz. Mira esta cartita, cariño. No sé por qué siento, mi querido Capricornio, al margen posiblemente de la traición, del engaño, porque siento que tú has pasado por algo difícil con ellos. Es como que ellos simplemente se dan cuenta que han cometido lo que es un error. Y aunque de repente tú no le des lo que es una oportunidad, ellos desean lo mejor para ustedes, Capricornio. ¿Quieren que tú seas feliz? Vamos a ver, ¿qué más me dicen? Capricornio, Capricornio, Capricornio. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del 10 de espadas. Muy bien. ¿Alguna vez, mi querido Capricornio, puede ser que inclusive ellos han intervenido? Parece como que algún grupo de ustedes es como que le hubieran querido sacar algún tipo de dinero o robo. Veo aquí, porque está al costado de la carta del 10 de espadas. Pero sin embargo, siento que ellos han intervenido. El otro mensaje también que te puedo dar, mi querido Capricornio, puede ser que algunos de ustedes van a conocer una persona muy importante. Una persona que aunque no exista lo que es una conexión de pareja, esta persona te va a apoyar en un problema legal, en algo económico también. Hay una persona que te va a dar la mano, Capricornio. Algunos de ustedes se van a meter en problemas o ya se han metido en problemas, pero aparece una persona para ayudarte, Capricornio. Vamos a ver signos. Vamos a ver. Entonces, corazón, no te preocupes. Vamos a ver signos, 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 Capricornio, signos. Vamos a ver. Me sale Virgo. Me sale otra vez Virgo. Cáncer. Sagitario, Acuario, Escorpio.
Vamos a ver iniciales, mi querido Capricornio. Vamos a ver iniciales. La letra Q, la letra K, la letra L, la letra M o W. Muy bien. El tarot Z, cariño. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Capricornio. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta de la Torre, Capricornio. Siento, mi querido Capricornio, que muchos de ustedes a veces te gustaría, como se dice, pasar página. A veces te gustaría pensar que esto ha sido un mal sueño. Pero sin embargo, las heridas y los recuerdos están ahí. En otros mazos, la carta de la Torre, aparece un rayo que cae del cielo y muchos personajes pequeñitos caen de la torre, que nos hablan de un cambio, salir de la zona de confort, Capricornio. Es cierto, mi querido Capricornio, pues que hay algo que te ha afectado mucho. Hay algo que a lo mejor te ha empujado a hacer un cambio en tu vida. Puede ser que tú me dices, Richard, yo estaba bien como estaba. Yo era feliz con esa persona. Yo era feliz en ese proyecto. Pero ¿por qué me han tenido que pagar así? Muchas veces, Capricornio, cuando uno está en su zona de confort, como todo es perfecto, por decirlo, muchas veces dejamos pasar nuestros dones ocultos. ¿Cuándo salen nuestros dones ocultos? Cuando nos sentimos amenazados. Cuando de repente sentimos que nadie nos apoya, Capricornio. Entonces, si tú te das cuenta, aquí representa como si fuera una sacerdotisa o un sacerdote. Pero muchos de ustedes han estado en ese punto, como se dice, de stand-by, durmiendo. En base a un cambio, en base a una decepción, muchos de ustedes van a descubrir sus dones. Y no todo tiene que ser magia. Puede ser dones, yo que sé, de ser tu propio jefe, tu propia jefa. A lo mejor de hacer un curso. A lo mejor, yo que sé, abrir un negocio o dones espirituales. Pero es en base a una tristeza, a una decepción. Esto pasa mucho. Eso se llama la ley de la supervivencia. Cuando uno está todo bien, pues no tiene necesidad de superarte, no tienes necesidad de prepararte y muchas veces no tienes ni necesidad de ahorrar, Capricornio. Yo veo, corazón, que despierta un gran don en ustedes, pero es en base a una decepción, a una tristeza. La carta del 4 de espadas. Algunos de ustedes, mi querido Capricornio, puede ser que también es como que ya estás sintiendo que viene un cambio en tu vida. Es como que de repente me dice, Richard, a veces me acuesto con miedo o con esa sensación de nerviosismo, como que algo va a pasar. Tu alma ya está sintiendo este cambio. A lo mejor tú en estos momentos estás en tu zona de confort. Todo está de maravillas, pero te viene un cambio. Quiero que lo tomes con calma. Con calma, ¿por qué? Porque aunque parezca que tú te hundes en la nada, esa tristeza, esa decepción o ese cambio te va a llevar a que tú seas mejor persona. Tienes que hacer caso de los sueños. Cada elemento, cada significado, cada cosa que tú ves en el sueño, hay un mensaje para ti. Tu alma te está avisando, Capricornio, de un cambio. Vamos a ver qué más me dicen. Vamos a ver. La carta del 9 de bastos. Al costado, la carta del rey de pentáculos. Siento, mi querido Capricornio, que muchos de ustedes, a lo mejor, como tú eres una persona evolucionada, una persona con una intuición, parece como que tú quieres poner en aviso a tu entorno. A lo mejor te preocupa los pasos que está dando una persona en tu vida.
Y es como que tú dices, Richard, mi intuición me dice que está por mal camino, mi intuición me dice que tiene que hacer un cambio, pero esa persona no te escucha. Esa persona piensa que se lo sabe todo, pero luego corazón se dará cuenta y quizás esa persona va a tener que pasar por un momento muy difícil, Capricornio, pero tú lo estás advirtiendo, ya no es tu problema. Siento como que tú estás recibiendo revelaciones. Hay un mensaje que se te está entregando, Capricornio. Hay un mensaje. Y siento que a lo mejor está relacionado con los tuyos, con tu entorno, pero ellos no quieren escuchar. Pero bueno, al menos tú lo estás intentando, cariño. Prepárate. Prepárate, cariño. Sé que a lo mejor de repente te van a tomar de loco o de loca. Pero, cariño, tú cumple. Tú cumple con informar lo que se avecina. Hay un mensaje que te van a entregar para ti y para los tuyos. Vamos a ver qué te dice el oráculo. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Capricornio. Vamos a ver. Dice, tolerancia. El número 44 tiene lo que es un mensaje muy especial para ustedes. Busca lo que es en internet, mensaje de los ángeles, arcángeles, numerología, inclusive de la Biblia. Siento que no estás de acuerdo con una persona. Hay algo que no te gusta de una situación o de una persona. Tómate las cosas con calma. ¿Vale? Con calma. Tienes que ser más flexible. No tomes una decisión precipitada, me dicen. ¿Vale? No vayas juzgando o atacando. No. Tienes que ser más flexible. Sé que a lo mejor de repente esa persona, Capricornio, pues no está haciendo las cosas correctas, pero no quiere entender. Entonces, tienes que ser más tolerante. Bendiciones, mi querido Capricornio. Gracias por tu apoyo. Estamos en contacto. Hasta la vista y sé feliz. Haz caso de las señales, cariño. Parece como que alguien quiere hablar, un ser espiritual, un ser superior. Y te va a ayudar mucho. Sobre todo para ti y para los tuyos. Te quiero, Capricornio. Sé feliz.